Mi nombre es Arturo y yo hago videos sobre divulgación científica, sobre ciencia y sobre diferentes temas. Pues es un canal que está comenzando, así que te pido tu apoyo para que sigamos creciendo. Si esta es tu primera vez en este canal, te pido que te suscribas, que des pulgar arriba y que compartas entre tus amigos o tus familiares o cualquier persona que le pueda interesar el tema. Hoy vamos a retomar el tema que dejamos la sesión anterior, que trataba sobre la definición de ciencia. Decíamos que definir ciencia no es sencillo. Esto se debe en gran parte a que la forma en la que se construye la ciencia moderna es muy compleja. Ya decíamos que entender el método científico como una receta, como nos lo enseñan clásicamente, puede ser un tanto engañoso. En este video vamos a tratar de desmenuzar un poco el concepto de ciencia viéndolo desde al menos 3 puntos de vista. La ciencia puede ser o bien un método o una actividad realizada por el ser humano, puede ser también el cuerpo de conocimientos generados con el método científico y puede ser también una institución social. Cuando nos referimos a la ciencia como un método o como una actividad, nos estamos refiriendo a la parte del método científico. Ya decíamos que el método científico, a grosso modo, se le puede entender primero observando algún fenómeno de interés, hacemos una pregunta alrededor de ese fenómeno, planteamos una hipótesis o una respuesta o una explicación tentativa de ella, realizamos un experimento seguido de una serie de conclusiones de ese experimento que nos van a permitir aceptar o rechazar la hipótesis formulada. Si hacemos este proceso iterativamente, vamos a ir construyendo cuerpos de conocimiento cada vez más robustos, más grandes. Esta idea del método científico como una serie de pasos sistematizados que debemos de llevar a cabo para construir conocimiento, se la debemos a un filósofo llamado Francis Bacon. Francis Bacon es considerado el padre del empirismo y no entendía el concepto de ciencia como lo entendemos hoy en día, y sus pasos o su método es parecido a lo que hoy conocemos como el método científico. En cualquier caso, se supondría que este proceso o este método científico nos ayudaría a comprender las realidades de una manera muy profunda. El gran poder que tiene la ciencia en la actualidad se debe al método científico. No existe ninguna actividad generadora de conocimiento con la profundidad que tiene la ciencia. La ciencia también se puede entender como el cuerpo de ideas o de modelos que tenemos de la realidad. Estas pueden ser las ideas científicas, las teorías, las leyes, los modelos que tenemos, por ejemplo, de cómo se expande el universo, cómo evolucionan las especies, la ley de gravitación universal, etc. No todas las ciencias tienen la misma capacidad predictiva y por lo tanto también no todas las ciencias construyen el mismo tipo de teorías, de modelos, de hipótesis, depende de la rama del conocimiento que estemos estudiando. Por ejemplo, la física es una ciencia con un gran poder predictivo. Las ciencias de la física no solamente manejan ecuaciones, también nos permiten hacer simulaciones, predicciones a nivel muy fino, ¿no? Por ejemplo, de cómo se van a mover los astros del cielo, qué pasa cuando hervimos agua arriba de 100 grados centígrados. Sin embargo, otras ramas del conocimiento como la economía también tienen poder predictivo, pero no lo tienen tanto como la física, por ejemplo. Sin embargo, lo que tienen en común todas estas ramas del conocimiento es que sus ideas son comprobables y sus ideas están basadas en la evidencia. Cuando decimos que una rama del conocimiento o una disciplina científica está basada en la evidencia, lo que nos estamos refiriendo es que todas las ideas que construimos son comprobables con hechos. El estar basada en los hechos es una característica de todas las ciencias. Otra característica de estas explicaciones científicas es que son naturalistas, en el sentido de que van a hacer alusión a las entidades de la naturaleza, llámense partículas, llámense procesos sociales, llámese intercambio de energía, etc. Estas explicaciones naturalistas también son de tipo casi siempre mecanicista. Cuando decimos que son explicaciones mecanicistas, nos estamos refiriendo a que hay un mecanismo detrás. No solamente son modelos que explican o que describen la realidad, sino que también hay un mecanismo detrás que nos permite definir por qué ocurren las cosas como ocurren y a su vez predecir qué es lo que va a pasar. En ciencia siempre se prefieren las explicaciones mecanicistas y que están basadas en hechos de la naturaleza.
Otro de los supuestos de la ciencia es la causalidad. Nosotros suponemos que todas las cosas que ocurren allá afuera tienen una razón de ser, tienen una causa. La causalidad en realidad es un supuesto metafísico de las ciencias y es la forma en la que normalmente trabaja nuestra mente y es fundamental para poder dar explicaciones del mundo. Una cosa que a mí me gusta pensar de la ciencia es que conocerla afecta nuestra forma de entender las cosas. Por ejemplo, el hecho de saber que el universo tiene millones y millones de años de existencia nos coloca en una posición de mucha humildad y de mucha pequeñez en comparación con el inmenso lapso que tiene de existencia nuestro universo. También la ciencia nos ayuda a entender cuál es nuestro lugar en el universo y también ahí radica su valor. Así, la ciencia también es el conjunto de teorías, modelos, hechos que conocemos del universo y que nos ayudan a explicarlo. La ciencia también es una institución. Y aquí quiero hacer varias aclaraciones de qué nos vamos a referir como una institución. Una institución vamos a definirla como una estructura de comportamientos, de ideologías, de normas inclusive que regulan a nuestra sociedad. Si nos ponemos a pensar con un poco de cuidado, la ciencia puede ser considerada una institución, en tanto que muchas de las decisiones que se toman hoy en día están basadas en evidencia científica. Otra forma de pensarlo también es que la ciencia se construye en universidades, centros de investigación, sociedades, se difunde en congresos. Todos estos aparatos sociales nos permiten construir el conocimiento científico. Como les comentaba la vez pasada, la ciencia moderna no se construye en solitario, siempre es una actividad comunitaria. La ciencia como institución en realidad se afianzó en la sociedad de forma gradual y fue alrededor de los siglos XVI y XVII con la revolución científica que entonces este tipo de conocimiento cobró relevancia en las sociedades modernas. La revolución científica se considera que comenzó con Copérnico y su planteamiento del modelo heliocentrista en el año 1543. El racionalismo, esta forma naturalista de ver el mundo, el uso de la razón sobre la superstición, el triunfo de la sociedad siguiendo los principios de la razón, entender a la realidad como una especie de reloj que tiene un montón de partes y esas partes son lo que mueve el universo, se convirtió en el estandarte de no solamente de la revolución científica, sino también de la ilustración en el siglo XVIII. La ciencia como institución en realidad cobró relevancia con las primeras sociedades científicas. Las dos sociedades científicas más importantes, más antiguas de hecho del mundo son la Real Sociedad y la Academia Francesa de Ciencias. La Real Sociedad se fundó en 1662, por ejemplo, y la Academia Francesa de Ciencias en 1666. Entonces, pues ya son sociedades centenarias, sobre todo la Real Sociedad. Posteriormente, la cúspide de la revolución científica la alcanzará Newton con la publicación de la Principia Mathematica en el año 1687. Después de la revolución científica y con la ilustración vendrá también la revolución industrial en Inglaterra, que es cuando la ciencia no solamente va a cobrar un lugar importante en la sociedad que ya para este entonces lo tenía, sino además se va a volver parte de los capitales de la industria en Inglaterra. Finalmente, las dos guerras mundiales van a convertir a la ciencia no solamente en un motor económico, sino también en un motor militar y un elemento estratégico para la seguridad de las naciones. Entonces, si nos damos cuenta, esto fue un proceso gradual. En la actualidad, las ciencias son muy importantes porque son el fundamento de donde se construye el progreso y que se construyó después de muchísimos años de esfuerzo, de dedicación, de sacrificio inclusive. Yo espero que con estas tres esferas que ya les comentaba podamos abordar ahora una definición de ciencia un poco más satisfactoria. Y como es difícil encontrar una sola definición de las cosas, yo lo que les propongo es que veamos varias definiciones y vamos a ver cuál de ellas puede ser la mejor. Si es que hay una mejor, porque no hay una mejor, hay varias definiciones de ciencia, pero todas van a compartir este espíritu de naturalista, de ser mecanicista, de crear modelos explicativos y sobre todo de estar basada en la evidencia. Una definición que encontré por ahí de ciencia es que es la búsqueda del entendimiento del mundo natural usando el cuestionamiento y la experiencia, ¿no?
el cuestionamiento como el ejercicio mental de la razón humana para entender el mundo y la experimentación para comprobar si estas ideas del mundo son correctas. Las definiciones de la RAE no pueden faltar y esta es la que encuentra uno en internet. La ciencia sería el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Esta definición de la RAE a mí me gusta mucho. Antes había una definición que no incluía la parte de la capacidad predictiva. Esta ya la incluye, entonces pues tiene los elementos de observación y razonamiento, su capacidad predictiva y el hecho de que son comprobables experimentalmente. Hay que volver a recalcar que no todas las ciencias son experimentales. La matemática como ciencia formal no es una ciencia experimental, pero es ciencia en tanto utiliza la observación y el razonamiento, y además que tiene capacidad predictiva, además de ser un cuerpo sistemático de conocimientos obtenidos con la lógica. Esa es la característica de las ciencias formales como la matemática. Otra definición que encontré es de la Wikipedia. La ciencia es una disciplina sistemática que construye y organiza el conocimiento en forma de hipótesis y predicciones comprobables sobre el universo. Nuevamente tenemos los elementos de sistematización, de las hipótesis y de las predicciones comprobables. Entonces, como definición de ciencia a mí me parece bastante buena. Una definición que a mí en lo personal es mi favorita es la del Science Council, que es una organización en Inglaterra que coordina esfuerzos de investigación en Inglaterra. Define la ciencia como la búsqueda y aplicación del conocimiento y la comprensión del mundo natural y social, siguiendo una metodología sistemática basada en la evidencia. Lo que me gusta de esta definición es que la ciencia aquí es una actividad, y a mí en lo personal me gusta entender la ciencia de esa forma. Sí es verdad que la ciencia, como les comentaba, son los modelos, se puede entender también como los modelos que construimos con el método científico, pero la ciencia es una actividad finalmente, es una actividad que realizamos los seres humanos para explicarnos el mundo. Y esta definición como búsqueda y aplicación del conocimiento y comprensión del mundo natural y social es muy acorde a la ciencia como actividad, como algo que se tiene que hacer y que es hecho por los humanos. Finalmente, esta definición de la Academia Nacional de Ciencias: la ciencia es el uso de la evidencia para construir explicaciones comprobables y predicciones de fenómenos naturales, así como el conocimiento generado a través de este proceso. Esta definición me gusta también, y sobre todo el énfasis en los fenómenos de la naturaleza. La ciencia siempre va a hacer alusión a la naturaleza, a los mecanismos físicos, energéticos, a cuáles son los procesos detrás. La ciencia no va a hacer alusión a entidades sobrenaturales, dioses, fantasmas, espíritus. Esos planteamientos quedan afuera de la ciencia, puesto que no son parte de la naturaleza física que vemos allá afuera. En conclusión, la ciencia se puede entender como la actividad que realizamos cuando aplicamos el método científico. Se puede entender también como las teorías o modelos del universo que tenemos para describirlo o para predecirlo, y también como la institución social que se construye alrededor de ese conocimiento científico y que nos ayuda a tomar decisiones, a normar políticas públicas, a tomar la mejor decisión posible con la evidencia que tenemos. Yo sé que esta cuestión de la ciencia puede llevar más videos, y mi intención es no quedarme aquí, sino ir desglosando cada uno de los componentes de la ciencia en esta serie. Un video de ciencia o de una definición de ciencia en realidad es algo pues muy ambicioso, ¿no? Hablar de ciencia nos podría llevar toda una vida, ¿no? Y las definiciones de ciencia, pues como se dan cuenta, son muchas. Voy a seguir abordando este tema a lo largo de los próximos videos, pero ahorita me gustaría que nos quedáramos con ese mensaje, ¿no? De que la ciencia es una actividad y que además está basada en la evidencia, que tiene explicaciones de tipo naturalista, que siempre va a preferir a explicaciones sobre los mecanismos, cómo funcionan las cosas, y también que va a evitar explicaciones sobrenaturales o entidades que no puedan ser observadas o medibles por el ojo humano o por los instrumentos humanos. En próximos videos creo que tocaremos el tema sobre la naturaleza de la ciencia como una actividad racional, y también algunos ejemplos de qué cosas son ciencia y qué cosas no lo son, porque hay muchas cosas que se hacen pasar por ciencia y que en realidad no cumplen con los criterios para ser considerados como una rama del conocimiento científico.
Por el momento es todo de mi parte, les agradezco mucho si han llegado hasta aquí, nuevamente invitarlos a que se suscriban, a que compartan el video y pues esperen próximos videos en la siguiente semana. Trataré de hacer un video por semana, si se puede hacer más pues qué mejor, pero creo que un video por semana es lo mejor por ahora. Muchas gracias, hasta luego, bye.